Los pueblos originarios, la importancia de los pueblos indígenas. Vamos a hablar de este tema a lo largo de estos minutos y lo vamos a hacer de la mano de Carlos Busón. Él es investigador postdoctoral de la Universidad Estadual de la Universidad de Mato Grosso do Sul. Bienvenido. Muchas gracias. Hablar de Brasil, hablar de otros lugares de Latinoamérica, hablar de los indígenas, de distintos pueblos indígenas, de lo que está ocurriendo, en muchos casos, de la desaparición por diversas circunstancias, como vamos a ver a lo largo de estos minutos, es hablar de un tema muy serio. Estamos hablando del final de un tipo de vida que, curiosamente, por ejemplo, hemos visto en películas y que nos parece eso, algo cinematográfico, y sin embargo son y es una realidad. ¿Es así? Sí, es así. Para que vosotros veáis, siempre se ven las películas, como por ejemplo la película de La Misión, que se ve la destrucción de los pueblos guaraníes. Eso uno piensa que eso ocurrió en el siglo XVIII y, bueno, en el siglo XVI, con el tema de la destrucción, de la conquista, ¿no? Pues no, eso mismo está ocurriendo hoy en día. Hoy en día tenemos bastantes casos, sobre todo que son mediáticos, como habéis visto en las noticias, sobre la quema de la Amazonía. Y la quema de la Amazonía se hace sobre todo en reservas indígenas. Ellos tienen parte del territorio, que es lo último que queda, un territorio virgen, y esos territorios vírgenes son demandados por empresas y personas interesadas en expoliarles lo poco que queda. Como es lógico, los habitantes que viven allí, que son los dueños originarios de la tierra, pues no son bienvenidos. Y de alguna forma o de otra les intentan desplazar o eliminar, que se da muchas veces ese caso. Entonces, lo importante es, por lo menos, denunciarlo, que las personas sepan que hay que defender esos pueblos, porque son pueblos que, digamos que es lo último que nos queda de nuestro pasado ancestral. Precisamente por ahí hemos empezado, este pasado ancestral, pero que es presente, es una forma de vida diferente, quizá a lo que ahora mismo hablamos como sociedad o vemos como sociedad moderna. Sin embargo, ellos continúan en su tierra y además su tierra es sagrada. Hablamos de la Amazonía, podemos hablar de otras regiones, como decíamos, de Latinoamérica, pero quizá es mejor centrarnos en una zona más que nada, porque Carlos Busón es muy conocedor de esta zona y de Brasil también, y de la problemática concreta de esta zona y de estos indígenas. Amazonía, hablamos de territorio, hablamos de minería, hablamos de cultivos, como la soja. Es un todo que cuando se une y se agita, pues da precisamente un mal cóctel. Sí, para que os hagáis una visualización de lo que está ocurriendo, si habéis visto la película Avatar, es exactamente eso. Es decir, en el territorio indígena, los indígenas tienen su territorio, viven en armonía con su entorno, ellos están a gusto, tienen sus costumbres ancestrales y siempre han vivido así. Y claro, para el mundo occidental eso no encaja muy bien, porque es un territorio muy amplio con muchos recursos. Y para ellos el recurso no es lo que nosotros encontramos como el oro, la plata o la soja o cualquier cosa, o el petróleo. Para ellos el recurso más importante es el territorio y el uso que le dan, el uso ancestral, el respeto a la naturaleza, que eso es importantísimo hoy en día para el tema de la preservación ambiental, con el tema de la emergencia climática que tenemos. Los pueblos indígenas son un referente. Porque viven en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, la desaparición de la yerba mate, la desaparición de su forma de vida por los cultivos expansivos de la soja. Curiosamente, en otros lugares, como puede ser nuestro país, en España o en Europa o en América del Norte, el consumo de soja es algo muy habitual. Cada vez
se consume más soja, pero esto hace que desaparezcan los cultivos ancestrales en estos territorios. Sí, buena parte del bosque ancestral que había en esos territorios ha desaparecido. Y ha desaparecido porque nosotros tenemos una soja barata que podemos alimentar a nuestro ganado. Es decir, nuestras gallinas, nuestros huevos que podemos ir al supermercado, que son bastante baratos, pues eso viene de algún lugar. Y esa soja que se alimenta los animales que tenemos, pues vienen de esos lugares. Entonces destruimos parte de la selva para nosotros disfrutar de eso. Parecería lógico que se preservara esa forma de vida, quizá porque son reductos que quedan casi en minoría. Sin embargo, lo que estamos viendo y por lo que nos dices es absolutamente todo lo contrario. Desde Europa, por ejemplo, desde la Unión Europea, desde las instituciones, se ha hablado de Amazonía. De hecho, han venido representantes de pueblos indígenas y se les ha dado voz. Pero no es suficiente con dar voz, con escuchar. Luego hay que actuar. Sí, el tema de la voz que se les ha dado al Parlamento Europeo es muy importante. Sobre todo se les ha escuchado los problemas. Pero la ciudadanía europea, sobre todo, que es a quien va dirigido este programa, a los alumnos de la UNED, que vean que es importante también difundir el mensaje de lo que está ocurriendo. Es decir, este es un planeta finito y todo lo que pasa en un sitio afecta a otro. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que está afectando en la Amazonía nos va a afectar a nosotros ahora. Estamos viendo lo que ha ocurrido en Australia últimamente. Digamos, el planeta está todo interconectado entre sí. Entonces, no vivimos en un sistema estancos. Todo hay una interrelación que fluye de un lugar a otro y eso es lo que tenemos que defender. Sobre todo que lo que ocurre allí nos afecta a nosotros aquí. Además, por supuesto, de esta conexión y de esta conexión climática y de lo que ocurre cuando se cambia algo en otro lado del mundo, también hay que decir, y sobre todo, que son personas y que tienen una cultura determinada, por muy diferente a la que nosotros conocemos o a la que estamos habituados. Vamos a intentar poner un ejemplo. Vamos a imaginar Notre Dame, que es una catedral muy importante para nosotros. Imaginemos ahora que debajo de Notre Dame hay una reserva de litio muy importante. Hay una reserva gigantesca de litio. Y las empresas mineras deciden destruir Notre Dame para sacar el litio. Pues eso es lo que está pasando en aquellos territorios. Ellos tienen lugares sagrados indígenas, y nosotros estamos destruyéndolos para sacar los recursos. Entonces nosotros tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Estos lugares sagrados, que son su forma de vida, supongo que ahora mismo estos pueblos, como hemos nombrado el pueblo guaraní, pero hay otros, lo que tendrán, supongo, es miedo, principalmente miedo a ser destruido su territorio y, por tanto, junto al territorio, destruidos personalmente. Mira, esto es muy triste de comentar, sobre todo porque ellos tienen realmente miedo de morir. Miedo, a mí me han contado de amenazas de echar gasolina en la puerta de una casa y prenderle fuego. En otros casos, amenazas de muerte, en otros casos, muertes. Es decir, que se vive una realidad bastante terrible. Se queman los lugares sagrados suyos, las casas de rezas que tienen dentro de la aldea. Es una forma de presión, es una forma de destruirles anímicamente. Y las amenazas son constantes. Destruirles matando, pero también desplazándolos. Pero desplazándolos, me pregunto, ¿a dónde? Pues la verdad que no hay lugar para desplazarse. Eso es lo más preocupante. Ellos han huido y no queda lugar ya para huir. O sea, no queda ningún lugar para huir. Entonces ellos se quedan al borde de las carreteras, viviendo de la indigencia, con la alimentación básica que ahora les están retirando porque no tienen tierras ya. Entonces tenemos un problema social tremendo, con muchísima desigualdad, bastantes casos de suicidios. En esa región se da una tasa de suicidios altísima. Y claro, es un problema social que lo vemos, y para una persona que de Europa sobre todo, que lo ve, pues le choca bastante. Brasil es un país enorme, es un país con muchos recursos, es un país rico en recursos. Sin embargo, por lo que estamos viendo, claro, esta distribución no solamente es que sea desigual, sino que esta parte que se ha conservado, se ha intentado preservar de alguna manera, está desapareciendo. La Amazonía desaparece y junto a ella muchas cosas. Sí, bueno, una cosa clara es que cuando desaparezca la Amazonía, el sur de Brasil va a sufrir sequías muy severas. ¿Por qué? Porque toda el agua que llueve, precipita en el sur, viene por evapotranspiración del norte. Entonces, claro, estamos jugando también con el propio ciclo hidrológico. Y sin hablar ya de los recursos vegetales que existen en la selva, ¿no? Existen muchísimos recursos que desconocemos.
Recursos y también recursos bajo la tierra. Hablábamos de lo de la minería al principio. La minería es rica en esta zona, pero para excavar hay que destruir lo que hay encima, claro. Claro, las minerías, todo ahora quieren proponer una propuesta legislativa para poder explorar las tierras indígenas sin el permiso de los indígenas. Claro, como es lógico, es sacarles de su territorio, sin que ellos le den su permiso, ¿no? Entonces, cuando ves esto, sabes que lo que está ocurriendo directamente es, la palabra es muy fuerte, pero es una especie de genocidio. Es un genocidio de los pueblos indígenas. Pero la responsabilidad, Carlos, es de todos, porque lo primero, se legisla de una determinada manera, pero hay que decir que esos legisladores han sido elegidos. Sí, Por otro lado, desde fuera, desde Europa o desde otros lugares, aunque se esté dando cierta voz y se hable de la Amazonía y se hable del clima, nadie en realidad se atreve hasta el momento a presionar para que estas cosas no ocurran de una manera seria, me refiero. Una de las cosas que podemos pensar es que queda poco tiempo. Es decir, estas comunidades, el día que pasa, a cada minuto que estamos hablando, pues están deforestando, están quemando bosque, están excavando, los indígenas están siendo desplazados y no queda mucho planeta, no hay más planeta. Digamos que los indígenas están protegiendo el último baluarte de los ecosistemas primigenios. Si perdemos eso, perdemos todo. Y perdemos todos. ¿Qué importancia se ha puesto un ejemplo? El ejemplo de Notre Dame. Notre Dame, que hace un tiempo sufrió un incendio y la comunidad internacional se volcó. Lógico, como representación de algo importante, no solamente de una religión, sino de una cultura, de un arte. Sin embargo, cuando hablamos de la naturaleza, de nuestro propio planeta, de algo bellísimo como es la Amazonía, que además tiene personas viviendo y que han vivido allí siempre, parece que nos lo planteamos de una manera diferente. Podemos hablar de Notre Dame o podemos hablar de cualquier catedral española u otro lugar que a nosotros nos parezca importantísimo y que se destruya. Eso, puesto como ejemplo, ¿cómo se podría solventar? Porque además Brasil es un país religioso, cada vez quizá más religioso, ¿no? Por lo que parece. Sí, el tema religioso es muy intenso. Ahora están intentando evangelizar los indígenas, haciendo que sus religiones tradicionales sean mal vistas. Ellos tienen que pasar a una fe evangélica. O sea, hay misioneros que están forzando a los indígenas. Eso provoca bastantes trastornos en la cultura de ellos. Eso es un problema serio. Y el tema simbólico es que ellos tienen un vínculo directo con la naturaleza. O sea, ellos tienen, digamos, las religiones primigenias, la religión que tiene que ver con lo más primitivo de nuestro ser humano. Es decir, el sol, la naturaleza, lo que digamos, el contacto directo con las plantas, esa conexión tan íntima que tienen con los vegetales, que saben exactamente que los vegetales tienen una leyenda, una historia. Claro, eso es muy bonito. Eso son culturas que no se pueden perder porque eso es parte de nosotros mismos. Yo me pregunto a estas alturas del programa, esto es una puesta encima de la mesa de las circunstancias y de las cuestiones que están ocurriendo en una parte del mundo que curiosamente es importantísima por lo que decimos. Continuamente estamos hablando en Europa, por ejemplo, de Pacto Verde ahora, de cambio climático, de la importancia. Si miramos a largo plazo, aunque solamente sea egoístamente por nosotros mismos, parece que el no tomar medidas es una especie de suicidio. Sí, la verdad que es un suicidio. Nosotros hablamos mucho de la preservación ambiental, pero los indígenas llevan preservando el medio ambiente muchos siglos, o sea, desde siempre. Entonces nosotros podríamos aprender un poco de ellos. De hecho, las Naciones Unidas lo tienen en cuenta. Los pueblos indígenas son un papel fundamental para el tema de la preservación ambiental, porque podemos aprender de ellos. La observación que tienen de la naturaleza a nosotros nos viene muy bien ahora que se están produciendo cambios muy drásticos en nuestro planeta y los indígenas los están percibiendo antes que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos perciben esos cambios sutiles que nosotros no percibimos. Ellos detectan cambios muy pequeños en la naturaleza y se dan cuenta que algo está pasando y algo grave. Esta realidad que aquí se ha expuesto a lo largo de estos minutos no serviría de nada si no intentáramos también
buscar algún tipo de solución. La solución está todavía en nuestras manos, se ha destruido muchísimo, pero preservar lo que queda y a los que quedan, pues sería también una labor no solamente del gobierno de Brasil, no solamente de los ciudadanos brasileños, sino general del mundo. ¿Cómo lo podríamos hacer o qué medidas así, ahora, a bote pronto, podríamos tomar? Una de las cosas que creo que sería importante sería sobre todo saber de dónde vienen los productos. Muchas veces estamos consumiendo productos, sea la soja, el petróleo, los diamantes o lo que sea, de ciertos lugares que se está destruyendo un entorno. Si sabemos que esos productos vienen de un lugar que fue explotado de una manera racional, vamos a decir la palabra racional, una explotación, pero bueno, en muchos lugares es de una forma ilegal, es de una forma que atenta contra la naturaleza, atenta contra las personas. Entonces nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad de cuando consumimos, queremos saber si ese producto no tiene un ingrediente secreto, que es el sangre derramado de ciertas culturas que están perdiéndose por ahí. Estábamos hablando antes de cine por hacer paralelismos, por hacer metáforas. Por ejemplo, Diamantes de Sangre es una película que nos sitúa en África y nos sitúa también en este tema, cómo por conseguir un producto pues se pierde todo. Y se pierde todo además desde las más altas esferas. Al final lo que prima es la riqueza del momento, no la riqueza del futuro. Habría que no solamente pensar eso entre todos, sino también tomar medidas, legislar aquellos que tengan en su mano hacerlo. Sí, nosotros cuando vemos el planeta, vemos esos documentales tan bonitos de la naturaleza, que son paisajes maravillosos, pero muchos de esos paisajes maravillosos, que son los últimos que quedan, se están perdiendo. Y cuando se pierden ya no hay más, no se pueden recuperar. No hay forma de recuperar esos paisajes. Es como si perdiéramos el Prado. Se nos quemara el Prado entero y no podemos recuperar las pinturas. Se ha perdido aquello. Pues lo mismo está pasando con la selva, lo mismo está pasando con los arrecifes de coral, o lo mismo está pasando con un montón de ecosistemas que están desapareciendo todos los días, un montón de especies, vegetales y animales que desaparecen y luego no podemos recuperarlas. Paisajes, animales, especies y, como estamos diciendo aquí, también personas. Carlos Busón ha estado en contacto, ya para terminar, con estas tribus y con representantes de estas tribus, de estos indígenas, por ejemplo, con los guaraníes. ¿Ellos qué dicen en primera persona? Pues en primera persona tienen miedo. Tienen mucho miedo y están un poco desesperados porque ven que nadie les escucha. Ellos vinieron a Europa, van a muchos sitios y nadie les escucha y se sienten desamparados. El desamparo se nota. Además, se nota mucho en la autoestima de ellos. Ven que están desesperados, es decir, están luchando por sobrevivir y parece que nadie les escucha. Están pidiendo un grito de auxilio y nadie les escucha. Y no solo los pueblos guaraníes, todos los pueblos indígenas. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es escucharles y escucharles atentamente. Pues desde estos micrófonos, desde este programa, hemos querido hacer un llamamiento precisamente a ser racionales, simplemente. Sí. Y a pensar en ellos, pero también a pensar en nosotros. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sin distancias.